nivel de atención, que será impartida por la maestra María Guadalupe Marín Sánchez, que más adelante les estaremos presentando. También nos acompaña la maestra Alicia Monsalvo López, coordinadora general del FONDE, a quien les doy la palabra en este momento. Adelante, maestra. Nivel de atención, que será impartida por la maestra María, coordinadora general del FONDE, a quien les doy la palabra en este momento. Adelante, maestra. Gracias, licenciado. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el gusto, como siempre, de saludarles. El Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, filial Hidalgo, pues continúa con este compromiso que es llevar a cabo esa capacitación, la actualización y propiciar ese desarrollo del profesional de enfermería, básicamente en el estado de Hidalgo. Pero sin embargo, hemos tenido la enorme experiencia de que en muchos estados de nuestro país, incluso en otros países, pues estar atentos a nuestras actividades académicas y científicas. Gracias por estar participando, por estar con nosotros. Sin su asistencia, pues esto no sería posible. Hemos observado el interés en cada una de nuestras sesiones académicas, de nuestros congresos, simposios y de todos los eventos que, bueno, llevamos a cabo en el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, filial Hidalgo. Reciban ustedes un caluroso saludo por parte de nuestro presidente, el maestro Jesús Máximo Ventura, quien por algunas situaciones laborales no puede estar con nosotros el día de hoy. Sin embargo, está muy atento y estará muy atento de la exposición de este día. También, compañeras, compañeros, decirles que el tema que hoy abordaremos es sumamente importante. Hemos revisado las estadísticas y, bueno, con un poco de preocupación, hemos visto cómo los problemas de salud mental, de problemas de psiquiátricos se han incrementado en nuestra población. De ahí la importancia de que nosotros tengamos una intervención adecuada, oportuna, que apliquemos medidas de contención en cada uno de nuestros usuarios, de las personas con estas alteraciones. Entonces, bueno, es así como nosotros hemos consultado a una experta, hemos solicitado su participación de la maestra María Guadalupe Marín Sánchez. Ella tiene una amplia experiencia en el manejo de todos los temas relacionados con la salud mental, con los aspectos psicológicos y aspectos psiquiátricos. Entonces, bueno, pues el día de hoy contamos con su presencia. Gracias, maestra Marín, por continuar colaborando con el colegio. Sabemos de todas sus actividades, sin embargo, pues de verdad valoramos mucho que usted haya abierto un espacio para compartir sus experiencias con nosotros y con nuestros compañeros y colegiados, y no colegiados, porque tenemos bastantes no colegiados en este día. Gracias, maestra. Me voy a permitir dar a conocer a ustedes el currículum sintético, porque la verdad es que no quiero llevarme mucho tiempo, de la maestra Marín Guadalupe Sánchez. El tema, como ya mencionamos, está relacionado con la intervención de enfermería, fíjense ustedes qué interesante, en el servicio de urgencias psiquiátricas, en el segundo nivel de atención. ¿Cuántas veces, verdad, no tenemos una claridad de cómo tratar a estos pacientitos y a veces en el proceso de admisión, en el proceso de identificar características, no estamos muy relacionados y a veces la atención no tiene esa oportunidad. Entonces, bueno, pues el día de hoy
conoceremos un bosquejo muy general, porque si bien es cierto, el tema es muy amplio y tendríamos que tener mucho más tiempo. Sin embargo, recuerden ustedes que el objetivo de estas sesiones es sembrar precisamente en ustedes esa inquietud, esa preocupación por estudiar más sobre los temas que nosotros abordamos en este espacio. Me voy a permitir leer parte de su currículum de la maestra Guadalupe Marín. Ella es enfermera de vocación, es licenciada en enfermería y obstetricia, es especialista en salud mental y psiquiatría. Tiene estudios de posgrado, de maestría en administración hospitalaria. Ha recibido importante capacitación continua de los servicios de salud, ha realizado diplomados en gerontogeriatría, tiene uso diplomado en liderazgo político y así les podría yo mencionar una gran cantidad de cursos, eventos, congresos en los que ella ha asistido. También es enfermera, es licenciada en enfermería por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, ella se desempeña en el Hospital Psiquiátrico Villa Socaranza y en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Ha tenido varios cargos en donde ella ha desempeñado satisfactoriamente como directiva, como gestora en enfermería, como es jefe de enfermeras del Hospital Psiquiátrico Villa Socaranza, jefe del Departamento de Rehabilitación Psicosocial, igual en el mismo hospital, Villa Socaranza, jefe de enseñanza del Hospital de Enfermedades Crónicas del ISEM, subjefe de enfermeras del Hospital de las Américas y docente de diferentes programas educativos y colaboradora de este colegio. Maestra Guadalupe, muchísimas gracias por esa gran disposición que siempre ha mostrado con nosotros y le cedo el uso de la voz para que comparta con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Compañeros, compañeras, decirles que en el chat pueden registrar su nombre, su correo electrónico y en caso de que ustedes deseen su constancia, pueden comunicarse al teléfono que nosotros vamos a registrar en este chat. Por favor, porque nosotros cuando ustedes piden su constancia, tenemos que verificar que realmente estuvieron ustedes con nosotros en el evento. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes y nos vemos más adelantito. Igual, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, háganla a través del chat y nosotros al finalizar el tema estaremos solicitándole a la maestra Guadalupe Marín su comentario, su respuesta o simplemente la reflexión acerca de determinado tema. Gracias, maestra. Ahora sí, adelante. Bienvenida. Ya menciona la Miss Alicia, el tema de las intervenciones de enfermería en urgencias psiquiátricas, en hospitales o en las unidades de primer nivel es un tema ahorita en boga, es un tema importante tras la situación que se ha dado en cuanto a las reformas en salud. Una de ellas pues es precisamente que se va a reformar la atención a la salud mental y esto nos lleva a que todo el personal de salud estemos inmersos en el manejo de pacientes con enfermedades mentales. Iniciamos con este objetivo en donde lo que se busca es precisamente que tengamos ese interés, tanto nosotros como personal de enfermería como las instituciones, y que se empiece a reconocer la importancia de la atención al paciente psiquiátrico en el servicio de urgencias con intervenciones correctas y oportunas en la valoración del paciente, identificando necesidades y otorgando cuidados basados en una ponderación en la atención, una atención holística.
Esto siempre va a ir pegado de lo que es el modelo del cuidado de enfermería, en donde todas nuestras intervenciones tienen que ir basadas en una valoración. Donde la OMS nos da un concepto de lo que es la salud mental, que de ahí partimos para poder meternos en el tema de la salud mental de la psiquiatría, en donde nos dice la OMS que la salud mental es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, toda la atención psiquiátrica también tiene una base legal, y con la que nosotros nos regimos es con la norma oficial mexicana 025, en donde esta norma es de observancia obligatoria en todos los establecimientos de salud. Es poco conocida en las instituciones no psiquiátricas por la situación de que no se ha dado a la fecha la importancia que debe de darse a la atención de los trastornos mentales. Sí debo de comentar que desde hace 20 años en el estado de Hidalgo, es en el único estado en donde se ha enfatizado en poder aplicar esta norma y generar una red de atención en los 3 niveles de atención, y en donde donde se aplique esta norma. Se da de manera parcial, puesto que sí contamos con atención en el primer nivel de atención y algunos módulos de salud mental en este caso en la ciudad de Pachuca. Sin embargo, es una red que no se ha completado, sigue con algunos esfuerzos aislados, y que precisamente ahorita, con esta nueva reforma que se emite en el Diario Oficial de la Federación, se menciona que se establecerán actividades de intervenciones preventivas, tanto en unidades de primer nivel y de segundo nivel de atención. Esto ha generado mucho ruido en las instituciones de salud mental cuando se menciona que van a desaparecer las instituciones de salud mental y que se van a atender a todos los pacientes en el sistema de segundo nivel y primer nivel. Para efectos de esta ley, también nos emiten un concepto en donde se entiende por salud mental el completo bienestar físico, mental y emocional y social, en donde no nada más se refiere a los trastornos mentales, sino se vincula ya también a las personas con problemas de adicciones. ¿Y qué es lo que se busca con esta norma? Precisamente respetar los derechos humanos de los enfermos mentales, que es algo que se está evadiendo, es algo que está preocupando, y que ese es uno de los objetivos de que se instalen estos servicios o esta atención en el segundo nivel y primer nivel de atención. El propósito último de los servicios de salud es la recuperación y el bienestar. Esto conlleva a que el acceso del servicio a la salud mental sea para todas las personas, y que un paciente que llegue a un hospital general a solicitar una atención sea atendido con los mismos derechos, con el mismo respeto y con los mismos protocolos que pueden existir en un hospital general para cualquier otro tipo de pacientes. Es una tarea difícil, pero sí conlleva muchas actividades, y que a lo mejor también conlleva actividades de infraestructura. Sin embargo, lo más importante es contar en los segundos niveles de atención con protocolos de atención como cualquier otro paciente. Así como se cuenta con protocolos de atención para pacientes con infarto, pacientes con código Mater, que también existan protocolos de atención para los enfermos mentales. Dentro de esta norma 025, que actualmente es con la que nos regimos, pues van a estar bien desplegadas todas las actividades preventivas, terapéuticas y de rehabilitación psicosocial. Esto quiere decir que no únicamente es una norma que se aplique para el personal que da la atención en las unidades,
psiquiátrica, sino que va a aplicar en cualquier institución psiquiátrica y no psiquiátrica en donde lleguen pacientes o enfermos mentales a requerir una atención. Obviamente en esta norma también se enfatiza mucho lo que son el respeto a los derechos humanos, las obligaciones del personal de salud y obviamente la capacitación y enseñanza continua para el personal de salud. Antes que un paciente llegue a solicitar una atención de salud mental, visita muchas otras opciones. Va con el brujo, va con el sacerdote, va con un sinnúmero de personas para poder él llegar a una institución de salud a solicitar una atención. Actualmente ya es más visto ya es más visto que las personas cuando están con una alteración de sus emociones acudan a solicitar una atención de salud. Y aún así es más ya probable que también una persona asista directamente a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, existen prejuicios, existen tabúes, existe discriminación y estos pacientes pudieran también asistir a un primer nivel o a un segundo nivel de atención, pero aún el estigma que existe en esas instituciones de salud los limita. Hablamos de 3 niveles de atención. Yo le llamaría en este aspecto que tendríamos que tener una circularidad preventiva. No podemos, en la salud mental, no podemos dividir la atención en primero, segundo y tercer nivel, porque muchas de estas enfermedades nacen en la comunidad, nacen en donde el personal de primer nivel de atención puede detectarlas y así empezar a dar una atención precoz. Cabe mencionar que una urgencia psiquiátrica es ha ido en aumento el porcentaje, ha ido en aumento la demanda de atención en el segundo nivel. Y también es importante mencionar que en efecto el primer nivel de atención, por lo menos en el estado de Hidalgo, ha trabajado con un sistema de referencia y contrarreferencia con el tercer nivel de atención, que en este caso sería el hospital psiquiátrico. Sin embargo, ya decíamos, el objetivo de esto es precisamente que se traten a los pacientes en el primero y segundo nivel de atención antes de que ellos lleguen a un tercer nivel de atención. ¿Cuáles serían las actividades primordiales a realizar en un primer nivel de atención? Bueno, pues desarrollar programas de educación para la salud mental desde los grupos de atención que tienen en el primer nivel, tienen grupos de adolescentes, grupos de niños, trabajar con programas escolares, en donde podemos trabajar también a la mano con los maestros para detectar trastornos mentales o alteraciones de la salud mental en los niños. Proporcionar atenciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, aplicar principios psicoterapéuticos. Aquí cabe mencionar que en el estado de Hidalgo, hace 20 años precisamente, se capacitaron a los 84 municipios por parte del Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, y desde ese entonces se ha trabajado con un sistema de referencia y contrarreferencia. Se ha truncado esa continuidad en la capacitación de los núcleos básicos. Un núcleo básico es una enfermera, un médico que van incluso a las localidades más lejanas y que pueden dar una atención ya con una capacitación. Sin embargo, es algo que se ha truncado y que a mi punto de vista sería una actividad que se tendría que retomar. Otra importante participación del primer nivel de atención, ya decía, es su participación en el sistema de referencia y contrarreferencia. Es un sistema que ha funcionado al mantener una comunicación estrecha y mantener un conocimiento de los pacientes que asisten a un primer nivel de atención, a una atención de salud mental y que son referidos a un tercer nivel, a donde se les da una atención, incluso varios son
internados para un tratamiento, para que se estabilicen y posteriormente se regresen al primer nivel para su seguimiento y su vigilancia. Y bueno, el objetivo es precisamente manejar todos estos trastornos mentales desde un enfoque preventivo. En las instituciones psiquiátricas, pues en el segundo nivel, principalmente que se atiendan todos los pacientes que demanden una atención. ¿Cuál es el comportamiento de los hospitales generales o del personal de salud de los hospitales generales o del segundo nivel ante un paciente psiquiátrico? Por experiencia que tenemos en el manejo de nuestros pacientes, nosotros sabemos que no hay una empatía con los pacientes psiquiátricos, no hay protocolos establecidos, no hay incluso a veces ni medicamentos para la atención de las urgencias, y precisamente esta nueva reforma se enfoca hacia ese objetivo, que se cuenten con los recursos, que se cuenten con los protocolos, que se cuenten con la capacitación para que los pacientes puedan ser atendidos, ya lo decía, como cualquier otra urgencia que se demande en los servicios de urgencias. ¿Dónde se puede presentar una urgencia psiquiátrica? En cualquier servicio de un hospital general. Obviamente, del domicilio siempre va a llegar a un área de urgencias. Sin embargo, cualquier paciente con una alteración médico-quirúrgica puede presentar una urgencia psiquiátrica, y de ahí la importancia que todo el personal del segundo nivel esté capacitado ante esta situación. Vemos por lo menos yo veo con tristeza cuál es el concepto a veces que se tiene de las personas con una alteración de la salud mental. Los aislamos, no se les da la atención, terminan siempre con una sujeción, una contención mecánica, sin antes haber explorado esa parte de su examen mental para ver cuál es la mejor opción que se puede dar a este paciente. Son comportamientos que aún se observan y que precisamente el objetivo de estas pláticas del paciente, que seamos más sensibles a mejores prácticas. Dentro de un hospital general, pues vamos a aplicar lo que es la psiquiatría de enlace. Donde quiera, en cualquier servicio vamos a poder hacer psiquiatría de enlace. En aquel niño que está padeciendo cáncer, para empezar, cualquier persona que entra a un hospital general a atender una situación médica, desde ahí se ve alterada su función mental, desde ahí se ve alterada su salud mental. Entonces, cualquier ámbito de un hospital general va a ser un panorama, va a ser un escenario para que cualquier persona del equipo de salud pueda intervenir de manera preventiva y de manera afable, de manera profesional ante las situaciones de la salud mental. Dentro de los objetivos de la psiquiatría de enlace, bueno, pues tenemos funciones diagnósticas, tenemos la oportunidad de identificar tempranamente algunas alteraciones mentales y prevenir riesgos, manejo de alguna reacción psicopatológica a una enfermedad física, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con una psicosis posparto, descartar cualquier enfermedad orgánica de los trastornos mentales, orientación biopsicosocial a los pacientes, en fin, son una serie de actividades que se pueden realizar en cualquier ámbito. Simplemente considero muy respetuosamente que nos ha faltado o ha faltado a las autoridades, hablando de enfermería, ha faltado a las autoridades ser un poco más sensibles para poder tener inmersas todas las intervenciones de salud mental en cualquier procedimiento que la enfermera realiza con sus pacientes. Yo creo que tendríamos que impulsar funciones, impulsar actividades, incluso impulsar equipos de atención a la salud mental o no sé, la formación de alguna clínica de salud mental, así como existen las clínicas de catéteres, las clínicas de
de heridas, debería de existir una clínica de atención a la salud mental para que pueda haber intervenciones precisas, intervenciones fundamentadas en los procesos de la atención a la salud mental. ¿Cuál va a ser una urgencia psiquiátrica? Una urgencia psiquiátrica va a ser toda aquella situación que en un momento determinado genera una atención y resolución asistencial inmediata. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia médica y una urgencia psiquiátrica? En la urgencia médica está en riesgo la vida del paciente. En la urgencia psiquiátrica está en riesgo la vida del paciente y del equipo de salud. Ha habido situaciones en las que equipo de salud salen con algunas lesiones, salen con algunos problemas por la agresión que estos pacientes pueden generar. Es una urgencia psiquiátrica, es una situación en la que el trastorno del pensamiento y del afecto se ven alterados y obviamente la conducta y el comportamiento. Estas situaciones de urgencia psiquiátrica son situaciones aparatosas, son situaciones que generan temor, que generan miedo en los ámbitos hospitalarios y que la primera pauta de tratamiento que siempre dan es sujeta a ese paciente. Sujeta a ese paciente y hasta que se calma, intervengo. Sin embargo, sabemos que la contención física es una de las contenciones en el manejo psiquiátrico, sin embargo, no es la primera. Es ahí donde yo les comento que tenemos que ser un tanto más sensibles para poder intervenir en estos pacientes. Algunas de las variables que debemos de tener en cuenta ante una urgencia psiquiátrica es, primero, ver qué tipo de paciente acude a consulta. Hablando de un escenario de urgencias psiquiátricas, ¿de dónde viene o quién deriva ese paciente? ¿Cómo viene? ¿Cuál es su aspecto? ¿Qué actitud? Si viene agitado, si se comunica, si no se comunica, si viene con agitación psicomotriz, si viene vestido, si viene con un lenguaje coherente, incongruente, para qué viene o por qué viene, con quién viene acompañado, qué historia previa tiene respecto a su salud mental, qué complementos informativos presenta, si presenta algún examen médico o si hay información por parte de los familiares de ser un paciente psiquiátrico, con qué conciencia viene el paciente, qué rasgos muestra para otros y algo importante, qué podemos y debemos hacer. A veces la primera intervención es, él no se puede atender aquí, llévenselo a un hospital psiquiátrico. Entonces, no debe de ser esa la primera pauta de tratamiento. ¿Qué posibilidades terapéuticas también tenemos? Y también saber si el paciente se va a poder ingresar o derivar a otro servicio. Sin embargo, ahora con estas modificaciones a la ley de la atención a la salud mental, pues no pueden rechazar a los pacientes psiquiátricos en el segundo nivel de atención. Sin embargo, es importante considerar toda esta gama de variables para saber cuál va a ser la intervención precisa o la atención más certera para poder, primero, limitar un daño, segundo, atender la necesidad de salud mental en este momento en el paciente y poder dar buenas pautas de tratamiento. Un porcentaje elevado de pacientes están motivadas por crisis reactivas, están motivadas por presentar una etapa aguda ya en una enfermedad diagnosticada, pueden ser por algunas, o sea, ya hay un sinfín de factores que nos están ocasionando ahorita una urgencia psiquiátrica. Se han aumentado las urgencias psiquiátricas en adolescentes, en profesionales de la salud. Antes decíamos que los pacientes psiquiátricos pues eran nada más esos pacientes con retardo mental. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que cualquier persona puede presentar una crisis, cualquier persona puede presentar una urgencia psiquiátrica. Tenemos pacientes
profesionistas, ingenieros, médicos, biólogos, enfermeras, de todas las áreas, porque precisamente todos estamos muy vulnerables a padecer una alteración en nuestra salud mental. Entonces, esa es una de las razones, considero yo, por las cuales tendríamos que ser sensibles, porque no sabemos en qué momento nosotros o alguien cercano a nosotros puede presentar una alteración de la salud mental al grado de psicotizar. Entonces, los factores de interculturalidad están en boga, también nos están dando mucho tema al respecto en cuanto a la no discriminación, en cuanto a la atención basada en la interculturalidad, y que todos estos factores y más factores conllevan a que una persona tenga en algún momento de su vida una necesidad de asistir por una urgencia psiquiátrica. Una urgencia psiquiátrica no nada más es el típico paciente agitado, agresivo, verborreico, psicótico o el típico loco que le llaman. Una urgencia psiquiátrica es aquella persona que ha estado triste y que ha tenido pensamientos de que la vida no vale nada, de que por qué me pasó a mí, o que tiene pensamientos de minusvalía, o los niños que se están cortando, que ya es una conducta muy frecuente. Todas esas son las urgencias psiquiátricas, no únicamente un paciente que va con una agitación psicomotriz. A veces le ponemos atención al paciente que va con agitación psicomotriz y el que está sentado por ahí llorando, no le ponemos la atención y resulta que es el que puede ocasionar una verdadera urgencia psiquiátrica con algún intento suicida. Dentro de la morbilidad psiquiátrica más frecuente, bueno, pues están los trastornos de la personalidad, problemas de la personalidad. Ahora están muy frecuentes todos los procesos de ansiedad, las neurosis, todos los procesos de adaptación, las toxicomanías están en auge. Por eso la importancia de no separar ahora los problemas de la salud mental con los problemas de adicciones. Anteriormente estaban bien delimitadas la atención a las adicciones y la atención a la salud mental. Sin embargo, ahora en los servicios de urgencias de los hospitales psiquiátricos, lo que más vemos son los trastornos mentales por consumo de drogas. De ahí la importancia de que se tienen que atender las dos morbilidades para poder integrarlos, para poder identificar. Y bueno, nosotros sabemos que una cosa nos lleva a la otra. Entonces, de ahí la situación de que ahora se pueden atender de manera conjunta tanto los problemas de adicciones como los problemas de salud mental en los ámbitos hospitalarios. Las conductas suicidas, ya les decía, van en aumento. Hay registros que son aproximadamente el 30 al 40% de los pacientes que presentan una enfermedad mental, una urgencia psiquiátrica, perdón. El síndrome de maltrato infantil o abuso infantil, y pues en los adultos mayores pues vamos a ver demencia, cuadros delirantes, cuadros depresivos principalmente. Algunos síndromes de urgencia psiquiátrica, ya decíamos, es la agitación psicomotriz, característica por su escenario, por lo que nosotros observamos, en donde va a estar alterado el nivel de conciencia, va a haber una dificultad para el control del lenguaje, va a haber una conducta agitada y obviamente esto lleva muchos riesgos de agresión o de heteroagresión. Cualquier enfermedad psiquiátrica la puede provocar, pero en mayor medida estamos viendo que las agitaciones psicomotrices pues van relacionadas con el alcoholismo, con la drogadicción, con los trastornos bipolares en fase maníaca y con pacientes esquizofrénicos. Esta, ya decíamos, la agitación psicomotriz se caracteriza por una agitación de la conducta motora, hay alucinaciones auditivas, hay ideas delirantes, ideas de daño, está alterado el afecto, hay un discurso en tono de voz elevado, y estos pacientes son los que siempre nos dan miedo, son los que siempre tratamos de evitar,
porque ya les decía, es el típico paciente que todos pensamos que es muy agresivo. En efecto, es muy agresivo, pero porque está alterada su sensopercepción. Entonces, él está escuchando voces, él está diciendo agrede, él se está defendiendo dentro de su agitación psicomotriz, agitación psicomotriz, él está teniendo sus mecanismos de defensa. Entonces, obviamente, ante estas situaciones, pues tenemos que intervenir con acciones seguras. Pacientes estuporosos que fluctúan con algunas conductas estereotípicas, con flexibilidad serias, conductas catatónicas, y o bien con síntomas negativos, algunos con síntomas positivos. Los síntomas positivos, ya decíamos, son aquellos en donde se ve la agitación, la verborrea, las alteraciones de la sensopercepción. Los síntomas negativos es todo lo contrario. Hay una obnubilación, hay estereotipas, hay conductas catatónicas, hay ensimismamiento, pero las dos son una urgencia psiquiátrica. Otra urgencia psiquiátrica, pues, es el intento o conducta suicida, el famoso cutting, que ahorita está muy, muy de moda con los adolescentes, los trastornos de personalidad. Uno que está aumentando es el trastorno límite de la personalidad y que ocasiona grandes problemas de crisis situacionales en los adolescentes. Otro, pues, es la violencia o heteroagresividad. Dentro de esto, pues, están pacientes que han sido víctimas también de asaltos, de violaciones, también llegan con crisis de ansiedad. Ya decíamos, los trastornos borderline o trastornos límites de la personalidad, la esquizofrenia, ya a veces ya diagnosticada, pero con una fase aguda de su enfermedad, así como cualquier otra enfermedad física, como la diabetes, como la hipertensión, que están controladas, llegan a presentar como parte de la enfermedad, de la historia natural de su enfermedad, llegan a presentar alteraciones. Bien agudizan y bueno, estos se pueden convertir en urgencias psiquiátricas. Y bueno, múltiples síndromes de urgencia, síndrome esquizofreniformo, síndrome paranoide, depresivo, maníaco, alucinatorio, obnubilatorio, delirium. Los cuadros de delirium son muy frecuentes en hospitales generales por causas médicas. ¿Cuál es la primera intervención de enfermería? A mí me da mucha curiosidad que la primera intervención de enfermería ante un cuadro de delirio es la sujeción física. Más allá de sugerir a lo mejor una valoración médica para que se valore el cuadro de delirio, pues lo primero que a veces hacemos es sujetar al paciente. Es lo que se nos hace más fácil. A lo mejor porque nos genera un poco más de confianza, un poco más de seguridad. Sin embargo, no es la primera opción, reitero. Algunos síndromes disociativos, de angustia y fóbicos. Y pues algunos síndromes de impregnación o algunos síndromes de abstinencia. Estas son las principales urgencias o los síndromes que se presentan en los servicios de urgencias en segundo nivel de atención. Y ya entrando a cuáles van a ser nuestras intervenciones de enfermería, cualquier intervención de enfermería en un paciente psiquiátrico va a ser como en cualquier otro paciente. Tenemos que partir de una valoración integral y como referencia, pues nuestro modelo del cuidado, en donde nosotros no podemos dar un cuidado o hacer una intervención sin antes no hacemos una valoración de nuestro paciente, en donde la base para una valoración en salud mental o en enfermería psiquiátrica es la exploración mínima de urgencia del examen mental, en donde desde que llega un paciente nosotros vemos cuál es su actitud, cuál es su aspecto, cómo viene vestido, cómo viene sus fasciculaciones, sus estereotipias, cómo camina, cómo mueve su cuerpo, cuál es su nivel de conciencia, qué atención pone, su lenguaje, si está orientado, si sabe quién es, si sabe dónde está, si
tiene algún trastorno del pensamiento, cómo está su juicio, si existen errores de conducta, errores de juicio, cómo está su afecto, si está embotado, si está triste, si está agresivo, si podemos detectar alguna alteración o algún trastorno sensoperceptivo. Obviamente, con el examen mental, pues bueno, muchas de las veces va a ser con lo que observamos, con lo que nos puede contestar el paciente o bien con lo que el acompañante o el familiar nos dice. ¿Cuáles son sus tendencias y su psicomotricidad? Partiendo de esta valoración mínima del examen mental, podemos hacer también tenemos que hacer una valoración integral y holística, que esto va a ser pauta para el cuidado. Dentro de los roles de enfermería psiquiátrica, pues bueno, nosotros tenemos que mantener un buen rapport con el paciente, una buena empatía, sinergizar con el paciente, hacer clic con el paciente. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo puedo hacer clic con un paciente psiquiátrico? Así como hacemos un clic a veces con los pacientes no psiquiátricos, también con ellos. Ellos también buscan en nosotros confianza. Si nosotros no generamos confianza en el paciente, difícilmente vamos a poder generar un rol terapéutico con él. No vamos a poder hacer una sinergia con él y a nosotros se nos va a dificultar poder identificar todas esas áreas de oportunidad en los pacientes psiquiátricos. Dentro de la valoración, a mí me gusta esta valoración de Marjorie Gordon, en donde hacemos una valoración de los patrones funcionales. En el manejo de la salud, bueno, hacemos una valoración integral en donde no tenemos que omitir ninguno de estos aspectos, puesto que todos son importantes. Sin embargo, en la valoración de urgencia, el examen mental nos da mucha pauta para el manejo. Una vez que hacemos esta valoración del examen mental y que ya dimos las primeras intervenciones, a lo contención vamos a dar en este paciente. ¿Cuáles son los tipos de contención? Verbal, farmacológica, ambiental y física. Dependiendo del resultado de esta valoración del examen mental, nosotros vamos a tener ya una pauta para ver cuál va a ser o cómo vamos a manejar este paciente. Posteriormente, viene a atender las demás necesidades de esos pacientes. ¿Qué es algo que observamos mucho en los pacientes de urgencias psiquiátricas? Sujetan al paciente porque fue la primera pauta que ellas consideraron o que ellos consideraron, y se les olvida que el paciente tiene una necesidad de eliminación, tiene una necesidad de nutrición, tiene una necesidad de moverse, de actividad, tiene necesidad de que valoremos el aspecto vascular, tiene más necesidades y se nos olvidan todas estas intervenciones. Después vemos a un paciente con lesiones dérmicas, vemos a un paciente deshidratado, vemos a un paciente miccionado, vemos a un paciente evacuado, porque precisamente se nos olvidó dar esta atención a todas las demás necesidades. Entonces, la importancia de que si hacemos una valoración del enfermo de su esfera mental, también hagamos una valoración de los aspectos físicos o de sus demás necesidades. Dentro de esta valoración, pues bueno, es importante que realicemos nuestra historia clínica, saber cuál fue el motivo de consulta, la apariencia general que ya decíamos y la valoración por patrones funcionales. Entonces, si ustedes ven, es una valoración holística la que tenemos que hacer con los pacientes mentales en las urgencias psiquiátricas o bien en cualquier escenario de un hospital de segundo nivel. Partimos de un diagnóstico enfermero que sabemos que nos va a dar el juicio clínico para poder conocer las intervenciones que vamos a dar al paciente, y se trata entonces de identificar todas esas necesidades para poder hacer intervenciones correctas, intervenciones oportunas.
Y más allá de hacer diagnósticos, nuestra valoración tiene que ser muy correcta. Tenemos que identificar todas esas áreas de oportunidad y entonces sí después emitir nuestros diagnósticos. No se trata de hacer diagnósticos y a todos los pacientes psiquiátricos ponerles riesgo de heteroagresividad o riesgo de violencia dirigido a otros o riesgo de caída. No, se trata de tener un juicio clínico, ver las respuestas individuales y entonces sí, poder hacer diagnósticos certeros. ¿Cómo vamos a partir de los diagnósticos? Obviamente, jerarquizando las necesidades, en donde en efecto, uno de los primeros va a ser limitar los riesgos, van a ir dirigidos los diagnósticos a limitar los riesgos. Algunos diagnósticos que yo les puedo decir que se manejan con mayor frecuencia, pues están estos en el patrón 1, que es percepción y manejo de la salud, pues tenemos estos, como es la gestión ineficaz de la propia salud, el incumplimiento, mantenimiento ineficaz de la salud, disposición para mejorar la propia salud, que yo creo que esos serían unos diagnósticos ya después, cuando el paciente ya está saliendo de su fase aguda. Del patrón 2, nutrición metabólico, pues un desequilibrio nutricional. Aquí pues también van a ser diagnósticos que podemos hacer después de la fase aguda, déficit del autocuidado, disposición para mejorar la nutrición. Dentro del patrón 3, pues bueno, podemos hacer diagnósticos de estreñimiento, riesgo de estreñimiento. Y como ya les decía, pues a lo mejor van a ser diagnósticos que vamos a poder ya hacer después de que se atienda la fase aguda de nuestros pacientes. ¿Cuál es el tiempo aproximado que va a durar un paciente en una área de urgencias psiquiátricas? Mientras no, a la fecha, mientras no se ha trasladado, máximo los toleran 8 horas, máximo los toleran un turno e inmediatamente los trasladan a otra unidad de especialidad. A mí y a otras personas con las que yo he platicado en los ámbitos del segundo nivel, nos entra la duda de si dentro de esta reforma se va a plantear la modificación o la infraestructura adecuada dentro de estos hospitales, dentro de los servicios de urgencias para la atención de los pacientes con enfermedad mental, puesto que si hablamos de un manejo ambiental, sabemos que en un servicio de urgencias existen muchas, el paciente tendría muchas oportunidades para lesionarse o para lesionar a otros. Entonces, aquí sí tendríamos que ver o que tendrían que valorar las autoridades cómo van a ser los protocolos de atención de los pacientes en las urgencias psiquiátricas, en segundo nivel de atención. Dentro de otras, pues bueno, están en todos estos patrones, pues vamos a ver que hay diagnósticos ya de los cuales podemos hacer uso para poder emitir estos diagnósticos en nuestros registros clínicos de enfermería. Y bueno, entonces se trata entonces de identificar problemas de salud, ya decíamos, susceptibles de prevenirse, mejorarse o resolverse con los cuidados de enfermería. Y aquí me di a la tarea de elaborar algunos planes estandarizados que se pudieran aplicar precisamente en la primera fase de la atención del paciente psiquiátrico en los servicios de urgencias, en donde emito algunos planes y alguno de ellos, pues bueno, es la confusión aguda. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque difícilmente se hace en las áreas de urgencias psiquiátricas. Sin embargo, también se tienen que hacer porque nos otorga esto una atención fundamentada, una atención argumentada, que tenemos que contar con esas evidencias en nuestros registros clínicos de que lo estamos haciendo. Uno de los diagnósticos muy
comunes, pues es la confusión aguda, en donde nosotros la podemos relacionar. Yo le puse ahí por mencionar con cualquier cosa, como relacionado con el delirio, con el abuso de alcohol o el abuso de drogas, y manifestado por, puse una serie de manifestado de conductas o manifestado por lo que ustedes observen en ese momento en el paciente. Sabemos que este place pues lo tenemos que individualizar y lo tenemos que evaluar con una escala de ponderación y valorar realmente cómo evoluciona nuestro paciente. Entonces, otro diagnóstico que pudiéramos ver con más frecuencia en el servicio de urgencias son la ansiedad relacionada con, y también emito una serie de factores con los cuales los puedo relacionar y también una serie de las situaciones o los síntomas con los que se puede manifestar. Esto va a depender ya del criterio de la valoración de cada quien con cada paciente. No todos los pacientes van a presentar los mismos factores relacionados o los mismos síntomas, eso lo sabemos, que estos planes, estos planes de cuidados no sean rutinarios, no sean monótonos, sino que a cada paciente le encontremos realmente esa sintomatología, esos factores relacionados específicos. Cuando ustedes efectúen un place con un paciente psiquiátrico y lo vuelvan a efectuar con otro paciente, se van a dar cuenta de que la manifestación de los síntomas son diferentes. Se van a lo mejor yo lo puedo decir, se van a enamorar de los síntomas porque van a hacer esa necesidad de buscar más síntomas, de explorar más en la situación de la esfera mental del paciente para que ustedes puedan identificar más otra sintomatología y no se hagan rutinarios estos planes de cuidados. Y lo mejor van a ser las intervenciones, que dentro de las intervenciones cada paciente igual va a tener sus propias intervenciones en la escucha activa que nosotros hacemos, tan enriquecedora que es para nuestras intervenciones, todo lo que aprendemos de estos pacientes, todo lo que traen en esa cajita mental que a veces ni idea tenemos por qué están pasando por esta situación. Entonces es muy importante y van ustedes a poder lograr intervenir efectivamente, van a poder intervenir de manera precoz y esto, bueno, cuando ustedes realicen una escala de medición con sus pacientes, pues se van a dar cuenta que realmente sus intervenciones fueron asertivas. Otro diagnóstico que también va a ser muy frecuente con los pacientes en urgencias psiquiátricas va a ser el riesgo de violencia dirigida a otros. Primordial, ¿no? Decíamos, todos los pacientes de urgencias psiquiátricas salen con este diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque tenemos el temor de que nos agreda. Y ese es el principal diagnóstico que argumentamos ante una contención física. Entonces, sí es un diagnóstico muy común, pero que no sea un diagnóstico que nosotros usemos para argumentar una contención física que muchas de las veces no son nada terapéuticas. Y bueno, también ya dice ahí cuáles son los riesgos, cuáles son los factores de riesgo, y pues hay muchos, ¿no? Una de las que más usamos es la historia de violencia a otros. Entonces, que realmente los diagnósticos que emitan sean basados en una buena valoración del paciente y del estado mental del paciente. Otro diagnóstico frecuente es el riesgo de suicidio. Ya lo decíamos, por todas las alteraciones que hay en la salud mental de la población, pues esto está en auge, esto está en aumento y pues es uno de los diagnósticos pues muy utilizados. Ahora, ante un paciente con riesgo suicida, ¿qué tanto impacta el ambiente, el medio ambiente o el entorno del paciente? Es ahí donde nosotros como enfermería tenemos que ser suspicaces, tenemos que ir adelante del paciente, tenemos que identificar todos los factores
que podamos ver o relacionar con una autolesión o con lo que el paciente se pueda hacer daño. A veces con lo que menos esperamos, el paciente tiene un intento suicida, con una venda, con unas tijeras, con unas pinzas, con todo lo que pueden encontrar ellos en un servicio de urgencias, el paciente puede atentar contra su integridad física. Entonces, este es uno de los diagnósticos que se hacen muy frecuentemente en los servicios de urgencias y que a lo mejor varias de ustedes me dicen que estén en las áreas de segundo nivel, me dicen, no, esos diagnósticos casi no los hacemos. A partir de hoy los van a hacer porque su percepción tiene que cambiar. Su iniciativa tiene que ser otra. Su involucramiento en los trastornos mentales tiene que ser otra. Y entonces tenemos que hacer diagnósticos certeros. No nada más es un riesgo de caída, no nada más es un riesgo de lesión o de heteroagresión. Existen muchos diagnósticos que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes en las áreas de urgencias psiquiátricas. Aún así, a muchos pacientes que ni siquiera están diagnosticados con una alteración mental, también podemos emitirles diagnósticos de salud mental. Entonces, que esto sea un parteaguas para que se interesen por aplicar estos conceptos de la salud mental en la atención de los pacientes en cualquier ámbito, del primero o del segundo nivel de atención. Y bueno, ya mencionábamos, estos nada más fueron unos ejemplos. Hay muchos diagnósticos que podemos hacer. Ustedes conocen las nomenclaturas y pueden saber que existen muchísimos diagnósticos que nosotros podemos emitir. Yo nada más les hablé de los más frecuentes, de los que podemos emitir con mayor frecuencia. Sin embargo, pues existen muchos. 4 intervenciones principales en la atención de los pacientes psiquiátricos, en donde están basadas en contención verbal, ambiental, farmacológica y mecánica. Trata de escuchar al paciente, de mantener una buena comunicación, de ser empáticos con los pacientes, de identificar sus esferas mentales, la alteración de sus esferas mentales, y de que nosotros seamos terapéuticos, que tengamos un rol terapéutico. Si un paciente psiquiátrico llega gritando a un área de urgencias y yo le grito, se genera una situación de estrés y el paciente se va a estresar más y probablemente sea un factor para que le agredan. Entonces, dentro de nuestro comportamiento como profesionales, nuestra contención verbal también tiene que ser importante. También tenemos que tener cierta contención verbal en el manejo de estos pacientes. Es muy importante abordar medidas de seguridad. Tenemos que salvaguardar la propia integridad y la de los miembros del equipo. Ya decía que la diferencia entre una urgencia médica y una urgencia psiquiátrica es que en la urgencia médica está en riesgo la vida del paciente. En la urgencia psiquiátrica está en riesgo la vida del paciente y de el equipo de salud y de otros pacientes. Entonces, ahí la diferencia de las urgencias psiquiátricas. Mantener siempre una distancia de seguridad. No tenemos que jugarle al valiente, tenemos que mantener una distancia. Mantener una vía de salida abierta. Tenemos que saber para dónde vamos a correr. Nunca intervenirla sola, siempre tenemos que mantener personal que nos apoye, ya sea personal de seguridad, a veces los compañeros camilleros nos apoyan, los mismos médicos nos llegan a apoyar. La sala en donde se atienda a un paciente debe de ser amplia, estar libre de objetos contundentes. Yo les decía que el área que se va a destinar para la atención de estos pacientes debe de reunir ciertas características, sin embargo, la realidad es otra. Pero en lo posible tenemos que contar con estas características.
En caso de que durante la intervención el paciente muestre un arma, debe interrumpirse la entrevista. ¿Es posible? Sí. Muchos pacientes llegan con armas, con pistola, navajas, cadenas. Entonces, tampoco nos vamos a arriesgar, ¿sale? Entonces, como equipo de enfermería, pues sí debemos dar la atención, tenemos que tener intervenciones, pero no podemos jugar al valiente, tenemos que resguardar primero nuestra seguridad. Ya decíamos de la contención verbal, nosotros como equipo de salud también tenemos que tener contención verbal, ¿no? Si un paciente me grita, pues yo no puedo gritarle. Si un paciente me agrede, es muy común que los pacientes sean coprolálicos, yo no puedo responder de la misma manera. También el equipo de salud tiene que tener contención verbal. La contención ambiente espacial, bueno, pues aquí nos muestran escenarios, un escenario libre de objetos, libre de prácticamente un escenario para una urgencia psiquiátrica, es un área libre que únicamente cuenta con una cama o con un reposet, que no debe tener vidrios, las ventanas no deben de ser de vidrios, en fin, son características muy, muy especiales para tener una atención de un enfermo, un paciente psiquiátrico en un área de urgencias. La contención farmacológica, pues obviamente la define el médico y normalmente pues va a hacer uso de antipsicóticos y va a hacer uso de alguna benzodiazepina, pues esto con el objeto de controlar los síntomas psicóticos y con un efecto de sedación. ¿Por qué? Pues porque va a ser una manera de disminuir la agitación psicomotriz del paciente y por lo tanto disminuir el riesgo de heteroagresión. Posterior a esto, si se decide que el paciente sigue con manejo en el hospital en el segundo nivel o se traslada a otro hospital, bueno, pues ya sabemos que son medicamentos de largo tiempo, son medicamentos permanentes y que pues bueno, ya ese es otro tema, es otra situación que también a veces es, bueno, más bien va a ser muy importante que se tome. ¿Cuál es la responsabilidad de la enfermera en el manejo de los pacientes, de los medicamentos de tratamiento farmacológico? Como con cualquier otro medicamento, nuestros correctos de seguridad, nuestro conocimiento sobre los efectos adversos que presentan los medicamentos. Sabemos que los medicamentos psiquiátricos son medicamentos controlados, están bajo resguardo. Nosotros en las instituciones psiquiátricas no se nos pierde ni un cuarto de clonazepam. Un cuarto de clonazepam se tiene que justificar. O sea, realmente sí se le da el resguardo que se emite en la farmacovigilancia a todo el manejo de estos medicamentos. Y bueno, la importancia de que enfermería conozca los medicamentos, conozca los efectos, conozca a qué grupo pertenece los medicamentos psiquiátricos y algo importante es que no tengan miedo de poner un medicamento. Si ustedes tienen conocimiento sobre los medicamentos, no tienen por qué temer a poner un Aldol, a dar unas gotas de clonazepam cuando están prescritas. Tampoco, o sea, no estamos facultadas para administrar medicamentos sin una indicación médica. Entonces, pero muy importante, si ustedes conocen el efecto de estos medicamentos, sin problema los van a poder manejar. En la contención mecánica, bueno, pues es un procedimiento, el último en decidir para el tratamiento del paciente, de acuerdo a la literatura. Sin embargo, la realidad es que a veces es el primero que se aplica precisamente por resguardar la seguridad y a veces por desconocimiento. ¿En qué consiste la contención física o contención mecánica? Pues es un procedimiento en donde se trata de restringir los movimientos del paciente, ¿sí? ¿Para qué? Pues para disminuir la conducta impulsiva, para disminuir el riesgo de agitación, el riesgo de autolesión o el riesgo de lesión a los demás. Esta contención mecánica, la responsable de una contención mecánica es enfermería. ¿Quién nos va a apoyar a una contención mecánica?
normalmente en el segundo nivel los camilleros. Yo sugiero que nunca se busque el apoyo de personal de seguridad. Siempre se debe de ser personal o equipo de salud nada más. En este caso, enfermería es la que indica cómo va a ser el procedimiento a seguir para poder contener al paciente. La prescribe el médico. Ante esto debe de haber un consentimiento informado por él. Siempre el paciente psiquiátrico va a llegar con alguien, entonces la persona que llega con el paciente nos debe de facultar o nos debe de firmar un consentimiento informado para la contención. Estas contenciones no deben de exceder más de 3 horas. Si el paciente después de 3 horas no ha disminuido su agitación psicomotriz, se vuelve a solicitar una revaloración para continuar con la sujeción. Ahora, una contención mecánica normalmente va acompañada de contención farmacológica. Entonces, por eso es de que decimos que a las 3 horas se puede movilizar una contención, se puede retirar, porque precisamente como va acompañada de una contención farmacológica, el paciente ya va a disminuir esa agitación o esa conducta agitada. Aquí les voy a poner un video, que es lo ideal, podría ser lo ideal. A veces parece agresivo, pero es un ejemplo nada más de cómo podemos contener a un paciente en un área de segundo nivel y que también podemos contener o mantener un kit, tener un kit de atención de contención mecánica, tenerlo listo. Sin embargo, ahorita que ustedes ven este video van a decir, no, pues eso es inalcanzable. Tenemos que ver la forma. ¿Cuál es la técnica más utilizada? Y delgados. Bueno, vamos a ver el video. Y muñecas. 2 correas de contención de muñecas. 2 correas de contención de tobillo. Broches magnéticos. Llave magnética. Tela adhesiva y sabanilla. Bueno, el paciente se aborda al menos por 4 personas, una por extremidad. En caso que el paciente comience a agredir o morder a los profesionales y técnicos, un quinto paramédico deberá entrar en acción sujetando la cabeza. Forma adecuada de inmovilizar cabeza. Se toma el mentón y mandíbula con ambas manos desde atrás. Se presiona suavemente hacia arriba. De manera práctica, si no se cuenta con un quinto TENS y el paciente no se calma y muerde, puede ponerse de manera sobrepuesta una sabanilla, indicándole al paciente que si ya lo estupe, la misma será retirada de su cara, esperando la colaboración del usuario. Forma adecuada de inmovilizar extremidades superiores. Ponga el codo en el hombro a la altura de la clavícula, presionando con el propio peso del cuerpo. Con la mano, inmovilice el codo del paciente. Con su otra mano, inmovilice la muñeca del paciente. Esta acción debe realizarse en ambos lados por un funcionario cada uno. Forma adecuada de inmovilizar extremidades inferiores. Presione con el codo y con el peso de su propio cuerpo la zona inguinal. Con la mano, inmovilice rodilla y con su otra mano, inmovilice tobillos. De esta manera, se contiene momentáneamente al paciente agitado. Inmediatamente, el quinto funcionario lleva la correa de contención. Se cubre con el apósito la zona inmovilizada, fijando con tela adhesiva. Posterior a eso, se instala la correa, pasándola por la hebilla y fijando el pelo, revisando un través de dedo de sutura de manera de prevenir eventos adversos. Luego, fije las correas a la cama lo más distal posible, con leve movilidad, y fije con botón magnético. Finalizado completamente el procedimiento, revise las 4 extremidades detalladamente. Cubra al paciente con sábanas brasileñas. Creo que me salí de la reunión.
Bueno, dentro de lo que es la contención, el objetivo es saber que no la podemos hacer solos, que tenemos que hacer, tenemos que estar acompañados de varios integrantes. Ahí el paciente se observa muy tranquilo, pero la verdad es que los pacientes agitados son sumamente intensos, son muy agitados, tienen mucha fuerza y entonces a veces 5 personas no son suficientes, tenemos que hacer o apoyarnos de más personas. ¿Cuál es el material que llegamos a utilizar con más frecuencia para las contenciones físicas? Pues es el uso de vendas, uso de vendas, uso de toallas sanitarias o apósitos, tela adhesiva, para poder efectuar la contención. Bueno, seguimos con el tema. Importante cuando tenemos un paciente con contención mecánica. Cuando tenemos un paciente con contención mecánica, pues tenemos que estar valorando al paciente, tenemos que estar monitoreando sus signos vitales, tenemos que estar monitoreando su respiración, su saturación, tenemos que estar vigilando el compromiso vascular durante todo el tiempo que el paciente esté con una contención física. Y bueno, algo importante es puntualizar que la asistencia psiquiátrica urgente está sufriendo un aumento. Ya decíamos, se están aumentando la demanda de la atención a la salud mental en los servicios de urgencias. Y pues sabemos que una urgencia psiquiátrica nos va a exigir una intervención inmediata, una valoración inmediata. No podemos hacer esperar una urgencia psiquiátrica, puesto que se pone en riesgo la vida del paciente y también la integridad del equipo de salud. Ahí les muestro algunas bibliografías. No sé si alcanzaron a escuchar. Les voy a dejar el material por si les es útil, pues con todo gusto se los comparto. Y pues nada más como reflexión de Peplau, nos dice que los cuidados no solo están en saber lo que padece el paciente, sino también en comprender, ayudar e identificar sus necesidades psicológicas. No sé si tengan alguna duda, comentario. Según la temperatura ambiente. Controles vitales evaluando presencia de hipotensión y o depresión respiratoria secundario al uso de sedantes. Controle al paciente cada 15 o 30 minutos según las condiciones del grupo. Recuerde que la contención debe durar lo mínimo posible. Maestra, muchísimas gracias por su presentación. A nombre de la maestra, bueno, la maestra Alicia tuvo que salir por algunos tuvo que salir y ahorita ya no nos pudo acompañar, pero a nombre de ella y a nombre del maestro Jesús Ventura, que es presidente del COMLE, le da agradecimiento a esta sesión académica que usted nos impartió. A los 18 años, mi mamá con mi hermano me trasladaron
Ok. Maestra, ¿sí nos escucha perfectamente? Sí. Ah, ok. Sí, a nombre le digo que la nombre de la maestra Alicia le damos muchas gracias por participar y en un momento le estaremos proyectando su constancia. Sí, está bien. Y bueno, maestra, pues este es el reconocimiento que nosotros le otorgamos por tan excelente ponencia que usted nos ha dado. A nombre del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería Filial Hidalgo, le otorga el presente reconocimiento a la maestra María Guadalupe Marín Sánchez por su valiosa e importante participación como ponente en la conferencia Intervención de Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en segundo nivel de atención, en el marco de la 8ª sesión académica 2022 del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería Filial Hidalgo, con una duración de 2 horas curriculares llevado a cabo el día 29 de julio. Se expide la presente en Pachuca de Soto a los 29 días del mes de julio del año 2022. Firma el maestro Jesús Máximo Ventura, presidente del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería Filial Hidalgo, y la maestra Alicia Monsalvo López, coordinadora general del COMLE Hidalgo. Y pues bueno, maestra, agradecemos demasiado su participación. Y muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos.